¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Antes de dar inicio, vamos al inicio, la primera clase que tuvimos. Este link, pues que aparece en pantalla, corresponde propiamente al second conditional, que fue el que estuvimos trabajando la clase pasada. Y el día de hoy, pues vamos a continuar trabajando de la misma forma con los condicionales. Vamos a estar viendo un poquito cuándo se utiliza, vamos a estar viendo otro de los condicionales y también vamos a estar viendo diferentes estructuras gramaticales. Hoy vamos a ver una estructura gramatical que se utiliza dentro del condicional. La voy a estar explicando para que la podamos aplicar dentro del condicional y vamos a estar viendo pues en qué situaciones también tenemos que utilizar esta estructura gramatical. Acá es importante, pues, como yo les mencionaba, ¿verdad? Hablando del zero, first, second y third conditional, que son los 4 condicionales que existen. Cada uno tiene una función específica y cada uno, pues, sigue, como ya estuvimos viendo anteriormente, un uso, ¿verdad? Un uso específico, cuenta con un uso específico, entonces nosotros tenemos que saber muy bien cuál es el uso específico que va a tener este condicional como tal. Cada condicional, como ya mencionamos, pues cuenta con diferentes elementos que lo conforman. Uno es la if, ¿verdad? El if, que es la palabra que significa sí, y cuenta con 2 oraciones, ¿verdad? 2 clauses, como mencionamos, 2 oraciones, y estas 2 oraciones, pues, nos siguen la regla, ¿verdad? Que una acción va a tener una reacción, ¿verdad? Depende del condicional que se utilice, pues así va a ser la reacción que va a tener, ya sea, por ejemplo, un condicional zero conditional, que es un hecho científico, el first conditional, que específicamente es un hecho que si ocurre en el presente, pues puede ocurrir en el futuro, que si yo hago algo en el presente puede ocurrir en el futuro, y el second conditional, que es una situación irreal, es una situación improbable, ¿verdad? Entonces, como estuvimos mencionando, en esas situaciones vamos a estar utilizando lo que es el zero, first y second conditional, que son los condicionales que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Hoy vamos a estar trabajando lo que es el third conditional. Como yo les mencionaba, para ver este condicional, nosotros tenemos que saber ciertos aspectos importantes hablando un poquito del condicional, y uno de ellos es cuándo se utiliza, ¿verdad? Cuándo utilizo el third conditional. Y vamos a estar usando 2 estructuras, ¿verdad? Entonces tenemos acá muy rápidamente el link del Google Site, por si alguien aún no lo tiene, para que pueda tomarle una captura de pantalla, pueda anotarlo por ahí. Ya está disponible la semana 1 a la semana 4, para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Todas las presentaciones que hemos visto en clase, ahí las encuentran. Y ejercicios, ¿verdad? Ejercicios. Y como observación, les voy a estar agregando un listado de verbos, se los voy a estar presentando en pantalla, porque nos va a servir para este condicional que vamos a ver. Estos verbos se llaman verbos en participio o verbos en perfecto, también se les puede llamar. Entonces les voy a estar mostrando un poquito los verbos, porque son los verbos que vamos a estar utilizando dentro del condicional, que es el third conditional. Bueno, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Vamos a estar viendo, como ya les comentaba, lo que es el third conditional. Vamos a estar trabajando un poquito reglas, estructuras, cuándo utilizo el condicional, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero que nada, pues tenemos que saber third conditional. When do we use the third conditional? ¿Cuándo utilizamos el tercer condicional? Bueno, acá nos dice usage imaginary situations in the past. Situaciones imaginarias en el pasado. Dicho de otras palabras, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando en circunstancias en el pasado, si yo digo, bueno, hace un año, si yo hubiera borrado, hubiera ido de viaje. Entonces, eso es un third conditional o el tercer condicional. ¿Por qué? Porque es una situación en un hecho pasado. Si yo hubiera si yo hubiera hecho esto, hubiera ocurrido esto. Entonces, son aquellas circunstancias pasadas, situaciones o acciones en el pasado
que se pudieron haber realizado y si se hubieran realizado hubiera ocurrido eso. Por supuesto, se sabe que no se realizó, ¿verdad? Simplemente es una situación, se llama imaginaria porque no se llevó a cabo en ese momento. Entonces, el third conditional, recuerden que cada condicional cumple o tiene su propia función, ¿verdad? Como ya sabemos, pues cuando hablamos del primer condicional, estamos hablando de que son hechos científicos. Cuando hablamos del segundo condicional, estamos hablando de hechos del presente que van a tener una reacción al futuro. Eh, Cuando hablamos del segundo condicional, hablamos de situaciones totalmente irreales, que son improbables, casi imposibles que ocurran por cualquier razón, ¿verdad? Y que no se pueden llevar a cabo. Y el tercer condicional son hechos pasados, todos aquellos hechos que no ocurrieron, por eso se llaman situaciones imaginarias, porque esto no ocurrió. Entonces, como no ocurrió, pues simplemente se hace un énfasis, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, bueno, si yo hubiera hecho esto, hubiera ocurrido esto. O si yo no hubiera hecho esto, no hubiera ocurrido esto, ¿verdad? Entonces, no se puede cambiar, es una situación imaginaria, no se realizó en el pasado, pero si se hubiera realizado, hubiera pasado eso. Entonces, recordemos que el condicional, pues como ya mencionamos, cumple con la función de acción-reacción, ¿verdad? Si tú haces esto, ocurre esto. Si no haces esto, no ocurre esto. En este caso, si tú hubieras hecho esto, ocurriría esto, ¿verdad? Para eso es el third conditional y es el último de los condicionales. Recuerden que acá la función pues tiene un papel sumamente importante porque ustedes específicamente van a estar, que yo tengo la seguridad total que es así o es un hecho científico, es un zero conditional. Si yo tengo o es algo que ocurre en el presente que va a tener una reacción a futuro, es un first conditional. Entonces el uso acá es fundamental. Recuerde que cada condicional tiene su propia estructura. Una oración va de una estructura, la otra oración va de otra estructura. ¿Cuáles son las estructuras que utiliza el third conditional? Para third conditional vamos a utilizar dos estructuras gramaticales. Una es llamada past perfect y la otra es llamada perfect conditional, ¿sí? En inglés existen diferentes tiempos gramaticales, unos son el presente, pasado, futuro, que son los tiempos básicos que tenemos que conocer para tener una conversación en inglés. Los tiempos perfectos, como son conocidos en inglés, los tiempos perfectos ya se utilizan para hechos o situaciones en los cuales no solamente es un pasado, sino ya se hace énfasis en una acción pasada que perdura o que continuó por cierto tiempo. Ya se está hablando de un tiempo perfecto. Estos dos tiempos gramaticales son los que vamos a estar utilizando para poder formar lo que es el condicional. Vamos a estar viendo estos tiempos gramaticales en este momento y después ya vamos a estar formando las oraciones del condicional, ¿verdad? Recuerde que aquí tiene que utilizarlos, pues dependiendo, ¿verdad? Dependiendo cuándo usted va a hacer énfasis en una acción pasada y esta acción pasada específicamente es para que usted pueda, aquello que se utiliza para hacer énfasis en el hubiera, ¿sí? El tiempo perfecto, en este caso el perfect, es el que nos va a apoyar porque es el que nos va a decir, bueno, si usted hubiera hecho esto en el pasado, el had, ¿verdad? Hubiera, pues hubiera pasado esta otra cosa. Entonces, vamos a estar haciendo uso de estos. ¿Cómo voy a formar una oración con el past perfect y con el perfect conditional? Lo primero que tiene que saber es que cada tiempo gramatical tiene un auxiliar. El pasado perfecto o past perfect cuenta con un solo auxiliar y este auxiliar es had, como lo puede ver acá. La forma o la estructura, por si la quiere anotar, si es una oración positiva, va a poner sujeto, va a poner el had y va a poner el verbo imperfecto. Acá va a hacer uso de los verbos en perfecto, tanto en el past perfect como en el perfect conditional. ¿Cómo forma usted o cómo sabe cuál es un verbo imperfecto? Bueno, usted ya conoce la oración
Ya conoce los verbos en forma base, ya conoce los verbos en pasado. Cuando estuvo trabajando el pasado, pues vio que los verbos en pasado, unos eran llamados irregulares y cambiaban. Hay otra clasificación de verbos que se llaman los verbos en tiempo. Este es el verbo en forma base, dice past tense y al lado dice past participle. Estos son los verbos que usted va a estar utilizando, ¿ve? Los que dicen past participle. Por favor, no vaya a utilizar los del pasado o past tense porque eso está incorrecto. Si usted utiliza los del pasado, va a estar incorrecto, ¿verdad? Tiene que tomar en cuenta que son los del past participle. Todos cambian. Arise se vuelve arisen. Awake, awoke. Be, ¿verdad? Ignore si quiere los del pasado y solamente se va a enfocar en past participle. Puede buscar en internet listado de verbos de past participle. Yo le voy a dejar disponible en el Google Site, pero pues, ¿cómo voy a saber cómo es que cambian? Memorizándolos. Esto usted los tiene que memorizar, los tiene que aprender y son los que va a utilizar dentro de este condicional. ¿Cómo va a formar la oración? Por si quiere tomar nota, va a poner sujeto, va a poner el auxiliar que corresponde al past participle, que es had, va a poner el verbo en pasado participio. ¿Cuál verbo? Depende de lo que quiera decir. Si quiere decir, por ejemplo, armar algo, make, que es hacer algo, el past participle es made, ¿verdad? Y por último va a poner un complemento. Ahora bien, si quiere decir una oración negativa, al lado del had va a poner not. Por ejemplo, I had not made a cake, ¿verdad? Yo no hubiera hecho un pastel, entonces I had not made a cake. Sí es importante que tome en cuenta este listado de verbos, como yo le comentaba, es propiamente práctica, usted lo tiene que memorizar, ¿verdad? No hay una regla que yo le pueda dar para decirle, bueno, acá nada más se aprende esto y le agrega esto, no, todos cambian, entonces es propiamente memorizarlos, pero por favor, seamos muy minuciosos con esto. Como yo les comentaba, no vayan a utilizar el listado que dice past tense, tienen que utilizar el que dice past participle, ¿sí? El pasado participio. Acá, en las dos oraciones, el verbo va a ir en pasado participio. En las dos oraciones, en las dos clauses. Cuando usted va a formar el tercer condicional, los dos verbos que van a ir en la primera y segunda oración van a ir en pasado participio, que son los verbos de la tercera columna que estamos viendo, ¿verdad? Los dos verbos van a ir en pasado participio. Es decir, acá no va a utilizar verbo en forma base ni verbo en pasado, sino pasado participio. Esta es la última clasificación de verbos que tiene en inglés. Tiene presente, tiene el pasado y tiene el pasado participio. Por favor, tome muy en cuenta que usted se tiene que aprender lo del pasado participio. No vaya a utilizarlo del pasado simple porque va a estar incorrecto, ¿verdad? Entonces va a estar utilizando estos verbos, ¿verdad? Aquí tiene el listado. Le voy a poner listado de verbos para que usted le dé clic al link y pueda estarlos viendo. Son estos de la tercera columna. Por favor, no vaya a ver la segunda columna porque esos son del pasado simple y no se utiliza en este condicional, ¿verdad? Entonces, ya habiendo aclarado lo de los verbos, vemos acá que tenemos, bueno, la estructura es el if, después usted va a poner un sujeto, después va a utilizar had, que es el auxiliar del pasado perfecto, y va a poner un verbo en el tiempo perfecto. Como ya habíamos mencionado, pues acá el verbo usted lo tiene que colocar en un tiempo perfecto. Y es como el listado de verbos que le acabo de comentar hace un momento, ¿verdad? Que usted se los va a aprender y es la tercera columna, verbo en perfecto. Por favor, tome en cuenta que diga verbo en perfecto, no es el verbo en forma base o el verbo en pasado porque si no va a estar incorrecto. Después va a poner un complemento y va a poner coma. Después va a poner sujeto, va a poner la palabra would have, que es el auxiliar del perfect conditional, es el would have, would have. Y va a poner otra vez el verbo en pasado perfecto, ¿verdad? Que es el verbo, listado de verbos que le acabo de mencionar. Y un complemento. Así es como usted va a formar el tercer condicional. En la primera oración va a utilizar had, que si quiere poner la negativa, de decir yo no hubiera hecho eso, no hubiera pasado eso, le va a poner a la par de el had, el not, I would have not. Y acá, como ve por acá,
en el would, wouldn't o would not, ¿verdad? El have lo deja igual, siempre, siempre tiene que colocar el have y el verbo en participio. Entonces, así es como va a formar usted el tercer condicional. Tome en cuenta acá que la estructura, pues, es fundamental. Usted tiene que utilizar el auxiliar que corresponde. Tiene que saber muy bien que específicamente se utiliza had, ¿verdad? I will have not, I will haven't, I will not, ¿verdad? Usted tiene que tomar en cuenta que primero va a poner el if, ¿verdad? El if. Después va a poner el had, que es el auxiliar del pasado perfecto. Después va a poner lo que es el verbo específicamente, como ya mencionamos. Usted va a estar ingresando y específicamente, pues este listado va a estar disponible en el Google Site para que usted pueda estar ingresando y pueda estarlo viendo. Y tiene que memorizarse los verbos, ¿verdad? Como ya le comenté acá, es sumamente importante que usted se memorice los verbos, ¿verdad? Es bastante importante que memoricemos los verbos y que vayamos practicando. Entonces, ponemos el if, ponemos sujeto, ponemos had, ponemos el verbo en participio o en perfecto, como quiera llamarle. El complemento, ponemos coma, ponemos sujeto, ponemos will have, que es el auxiliar, will have, el verbo en perfecto y el complemento. También lo puede poner en negativo si usted desea, puede ponerle have not o will not, ¿verdad? Entonces, así es como va a formar el third conditional. Recuerde que es para situaciones imaginarias, situaciones en las cuales usted va a hacer énfasis y va a decir, bueno, si yo hago esto, ocurre esto, si yo no hago esto, no ocurre esto, ¿verdad? Entonces es importante que tome en cuenta esto. El uso del condicional acá es de suma importancia. Acá, pues específicamente, si yo hubiera hecho esto, hubiera ocurrido esto, ¿verdad? Si yo hubiera ahorrado cuando tenía o desde que tenía 15 años, yo ya hubiera comprado un auto, ¿verdad? Entonces hubiera, ¿verdad? Situaciones imaginarias. Cuando tenía 15 no comencé a ahorrar, ¿verdad? No compré el auto, pero si lo hubiera hecho, hubiera ocurrido eso. Entonces, eso es un third conditional. Utilice el auxiliar que es would have. Would have. A la par del auxiliar siempre va a colocar lo que es el verbo en tiempo perfecto. Como ya le comenté, el tiempo perfecto pues es un listado de verbos. En inglés ya me dice cuáles son y cómo es que cambian. Usted lo tiene que aprender, es propiamente memoria, no hay una regla a seguir como tal, ¿verdad? Todo es memoria y tiene que ver cómo es que cambia. Eso es un poquito lo que mencionamos del past perfect, que es el que se utiliza acá en la primera oración, y el otro es perfect conditional. El auxiliar es had acompañado del verbo en pasado participio, ¿verdad? Y por ejemplo acá, had left, ¿verdad? Left. Siempre va a ir el auxiliar y al lado va a ir lo que es el verbo en tiempo perfecto. Entonces, veamos algunos ejemplos del uso del third conditional, ¿sí? Nos dice, a past action that did not happen and its imaginary result in the past. No ocurrió, es una situación imaginaria, pero es importante que lo tome en cuenta. A ver, me consultan sin forma interrogativa. Tome en cuenta que con los condicionales yo nunca puedo utilizar la estructura interrogativa. En forma de pregunta, en un condicional nunca voy a utilizar la estructura interrogativa. No importa el condicional que usted utilice y tampoco importa cuál sea el tiempo gramatical que nos dice el condicional. En un condicional usted nunca puede formar una pregunta, solamente positiva, negativa. La primera oración positiva, la segunda oración negativa, respetando los tiempos gramaticales que le da el condicional, ¿verdad? Por ejemplo, este condicional nos dice que una va en pasado perfecto, una oración, y la otra va específicamente, como podemos ver acá, en perfect conditional, ¿verdad?
pero solamente esta oración puede ser positiva o negativa y esta puede ser positiva o negativa. No se utiliza en pregunta. Sí, es importante que tome en cuenta que en ningún condicional usted puede usar la estructura de pregunta, ¿sí? Para que lo tome en cuenta. Entonces veamos un ejemplo. Acá entra un poquito lo que estuvimos mencionando en clases pasadas y yo les comentaba que es importante en dónde usted vaya a colocar el if. Yo les mencionaba que la posición a la que usted coloque el if cumple un rol muy importante porque esto nos va a decir, bueno, lo puedo poner al frente en la primera oración o lo puedo poner en medio de las dos oraciones. Sí es importante tomar en cuenta en dónde usted va a colocar el if porque de esto depende el orden de la oración. Si usted coloca el if al frente, va a seguir esta estructura. El if, la oración en pasado perfecto, va a poner coma y la oración en el condicional perfecto, ¿verdad? Que como ya mencionamos, el pasado perfecto utiliza had y el perfecto condicional o el condicional perfecto utiliza would have, ¿verdad? Estos son los auxiliares que va a estar utilizando. Pero, si usted toma la decisión y dice, bueno, no lo quiero poner acá, sino lo quiero poner en medio. Entonces tiene que darle vuelta. ¿Cómo es la estructura por si quiere tomar nota? Primero va a poner el perfect conditional, es decir, esta oración con el will have, va a poner el if y después va a poner la oración en past perfect. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el if al frente, me queda. If I had got a gold medal, coma, I would have been happy. Por otro lado, si pongo el if en medio, me hubiera quedado. I would have been happy if I had got a gold medal. Entonces siempre tome en cuenta que le tiene que dar vuelta. Si usted si pone el if en medio y no le da vuelta como tal a la oración, va a estar incorrecto. Entonces, por favor, tome en cuenta esto. Es bien importante que usted tome en cuenta que el if, pues acá cumple con un rol, ¿verdad? ¿Cuál está correcta o cuál tengo que utilizar? Pues esto es decisión personal. Usted va a decidir cuál prefiere, si pone el if enfrente o si lo pone en medio. Yo les sugiero que realice oraciones de las dos formas, ya sea poniendo el if al frente o poniendo el if en medio, porque en la vida real, ¿verdad? No necesariamente la persona nos va a decir, bueno, ahora voy a utilizar el if, ¿verdad? En medio de las dos oraciones, entonces usted ya va a decir, ah, bueno, es así. Siempre es importante, yo le comentaba, pues sí, es importante que tome en cuenta esto, ¿verdad? Yo le motivo a que sí practiquemos las dos estructuras, poniendo el if enfrente y poniendo el if en medio, ¿verdad? ¿Cambia el sentido de la oración? No, por ejemplo, yo hubiera sido muy feliz si yo hubiera ganado una medalla de oro. O bien puedo decir, si yo hubiera ganado una medalla de oro, yo hubiera sido muy feliz, ¿verdad? Entonces, el sentido es el mismo, ¿verdad? Está hablando de lo mismo, simplemente que la ordené de una forma distinta, pero estamos dando el mismo mensaje. Entonces, sí es importante que usted tome en cuenta en dónde va a decidir colocar el if. Si lo pone enfrente o si lo pone en medio, ¿verdad? Ahí va a tomar una decisión y va a decir, bueno, yo prefiero el if enfrente o prefiero el if en medio, etcétera, ¿verdad? Usted va a tomar la decisión de dónde colocarlo. Veamos acá. She will have become a teacher if she had gone to university. Bueno, ella se hubiera vuelto maestra si ella hubiera ido a la universidad. Entonces, si se dan cuenta acá, primero pusieron el would have porque pusieron el if en medio y después va el had, ¿verdad? Entonces, ahora, si ustedes hubieran tomado la decisión de poner el if enfrente, me hubieran quedado. If she had gone to university, hubieran puesto una coma y después hubieran puesto esta oración. She would have become a teacher, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que visualicemos acá es las estructuras. Una estructura o una oración va a ir con had
y con el verbo en perfecto. Como ya mencionamos, esta clase de verbos es un listado, todos cambian, ¿verdad? Por favor, sea muy minucioso con esto. No vaya a seleccionar un verbo del pasado simple, porque si usted pone un verbo del pasado simple, va a estar incorrecto, ¿verdad? Como le comenté en inglés, pues hay diferentes listados de verbos, diferentes verbos, entonces formas de conjugar un verbo. Este verbo está conjugado en un tiempo perfecto, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta, yo le voy a dejar ese listado que le mostré hoy en pantalla. Le voy a poner listado de verbos para que usted pueda verlos, pero existen muchos más, ¿verdad? Para que, ¿cómo voy a identificarlos memorizándolos, ¿verdad? Arrived at studied, they will have passed the exam. Ahora bien, acá hay un aspecto importante que usted tiene que tomar en cuenta. El verbo va en pasado perfecto, como ya le mencioné. Ese listado de verbos es verbos irregulares en el pasado perfecto. También están los verbos regulares. ¿Cómo va a aplicar los verbos regulares? Pues acá no entra el pasado simple. Quiero aclarar que acá no entra el pasado simple, pero para si es un verbo regular, sí va a usar la misma regla para agregar ed, ¿sí? Eso sí lo estuvieron trabajando en inglés 3 o 4, si no estoy mal, para agregar ed. Entonces, si un verbo es regular, usted nada más le va a agregar ed. Por ejemplo, en la oración número 2, el verbo study es un verbo regular. Entonces, lo único que hago es agregarle ed por regla gramatical. Acá sí tengo que saber reglas para agregar ed, es importante que ustedes las conozcan, estas sí las estuvieron trabajando. Lo que no habían trabajado es los verbos en tiempo perfecto, que es el listado que yo les digo. Si ustedes un verbo no lo ven en el listado, entonces quiere decir que es un verbo regular y lo único que van a hacer es seguir las reglas para agregar ed, ¿verdad? Este tiempo gramaticado, una oración es con had y la otra oración es con el would have, ¿verdad? Had y would have, que son las dos auxiliares. Una oración va a ir con had y la otra oración va a ir con would have. Y al lado del auxiliar usted va a colocar lo que es el tiempo o el verbo en tiempo perfecto, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre basándose en el listado que ya le había comentado, ¿verdad? Es un listado extenso. Ahí en ese listado ustedes se encuentran pues los más utilizados, ¿verdad? Pero existen muchísimos más, ¿verdad? Que los practiquemos, que veamos cómo es que cambian estos verbos, ¿verdad? Es bien, bien importante que veamos cómo es que cambian y que aprendamos como tal el listado, ¿verdad? Como ya les comentaba, es propiamente memoria, ¿verdad? Los vamos a memorizar. Bueno, tenemos acá if, el past perfect, que como ya le había mencionado es had, no olvide que el auxiliar es had, H-A-D, had, y la otra oración va a ir con would have, ve acá, would have. Esos son los dos auxiliares que va a utilizar. Y los verbos van a ir en past participle. Past participle, como ya estuvimos viendo, tenemos específicamente que seguir la regla, ¿verdad? Seguir la regla de past participle. Y específicamente vamos a seguir esto, ¿sí? Past participle. Ahora bien, tenemos acá esta oración. They would have won if the team had played better. Toma en cuenta en dónde va a colocar el if. Como yo les comentaba, el uso del if acá es fundamental. Si usted, por ejemplo, lo pone al frente, entonces va a poner el if, va a poner la primera oración con had y la otra oración va a ir con had, ¿verdad? Les tiene que dar vuelta, como yo les comentaba. Sí tenemos que ser bien, bien minuciosos con esto, porque si nosotros
por ejemplo, decimos, bueno, yo quiero poner el if en medio y no hago este cambio, ¿verdad? Va a estar incorrecto, ¿verdad? Va a estar incorrecto. Entonces sí tenemos que ser, pues tomar en cuenta esto, ¿verdad? Tenemos que tomar bastante en cuenta esto. They would have won if the team had played better, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos acá. Study this example situation, third conditional. Nos están dando un ejemplo en contexto de una situación que podría ocurrir y vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a estar viendo cómo es específicamente que vamos a estar analizando esto. Nos dice acá. Last month, Gary was in a hospital for an operation. Liz didn't know this, so she didn't go to visit him. They met a few days ago, and Liz said, bueno, hay una persona que se llama Gary, esa persona la operaron y tiene una amiga llamada Liz, pero Liz no se enteró, ¿verdad? Por ende, no lo visitó al hospital. Cuando él ya salió del hospital, entonces se encontraron, ¿verdad? Liz se enteró hasta después y le dice, If I had known you were in the hospital, I would have gone to visit you. Dice que es un real situation in the past. ¿Por qué? Porque en este caso Liz le está diciendo, bueno, si yo hubiera sabido que tú estabas en el hospital, yo hubiera ido a visitarte. Situación irreal en el pasado porque no ocurrió, Liz no se enteró, Liz no fue, a él lo operaron, ¿verdad? Pero ella no fue porque no se enteró, pero es por eso que se utiliza un third conditional, porque es una situación irreal, una situación que específicamente nosotros no tenemos pues la certeza, ¿verdad? O bien más bien sabemos que no se pudo llevar a cabo, pero si se hubiera llevado a cabo, hubiera pasado esto. Entonces, para eso van a utilizar el third conditional. Tomen en cuenta que este es el último condicional que tiene en inglés. Zero, one, first y third conditional. El que es un poquito más complicado, si lo queremos ver así, es el third conditional, pero no es complicado, ¿verdad? Una vez nosotros utilicemos los dos auxiliares que ya les comenté, uno es had y el otro es would have, y analicemos en dónde ponemos el if, es bastante sencillo. Yo voy a formar mi oración, sujeto, auxiliar, verbo en tiempo perfecto, complemento. Esa es la estructura, ¿verdad? Y ustedes tienen que tomar en cuenta. Si ponen el if en medio, primero van a poner would have, el if y had. Si ponen el if al frente, van a poner primero el had y después el would have, que son los auxiliares que lleva la oración. Tomen en cuenta que acá, pues sí es bastante importante o sí cumplen un rol muy importante el identificar cuál es el auxiliar que van a estar utilizando dentro de la oración. Ustedes van a estar tomando la decisión ya sea que van a colocar el if enfrente o lo van a colocar en medio, ¿verdad? Y con esto, pues sí es importante. Ya en una situación, como les comentaba, de la vida real, pues no nos van a decir, bueno, ahora voy a utilizar el primer condicional o ahora voy a utilizar el second conditional o el third conditional. Ya no lo dan mixed, ¿verdad? Puede ser que nos estén hablando de primero un second conditional, de una situación en la cual nosotros sabemos que es irreal, imposible que ocurra. Puede que nos estén hablando de un hecho científico, es un zero conditional. Puede que nos estén hablando de algo en presente que va a tener un resultado futuro, es un first conditional. O bien puede que nos estén hablando de una acción pasada que, bueno, si hubiera pasado esto, hubiera ocurrido esto. Entonces, recuerda que los condicionales cumplen esa regla de acción-reacción, ¿verdad? Si yo hago esto, hubiera pasado esto. Si tú haces esto, pasa esto, ¿verdad? Y siempre, siempre, siempre que usted trabaje un condicional, tiene que ir de la mano con el if. Siempre, siempre, siempre. Si usted no lo coloca el if, va a estar incorrecto, ¿verdad? Siempre, siempre va a ir de la mano con el if. Y tenemos que realizar, pues, este análisis, ¿verdad? Como ve acá, el if, el past perfect que se utiliza had, ¿sí? Y después se utiliza el would have, would have. Ahora, si pone el if al frente, primero va a poner would have, después va a poner el if y después va a
el yesterday we will have gone swimming. Si no hubiera llovido ayer, hubiéramos ido a nadar, ¿verdad? Entonces, como ven acá, específicamente está haciendo uso del third conditional, ¿verdad? El third conditional estamos haciendo uso. Si quieren hacer oración negativa, como la que estamos viendo en pantalla, ¿cómo lo hacen? Nada más le agregan el not. If I had rain yesterday, y si quieren poner esta en negativa, a la par del will le ponen el not. Will not have y el verbo en perfecto. Y acá a la par del had, si la quieren hacer negativa. Solo es de que escriban not, ¿verdad? Not acá o not a la par del will. Not, si quieren que sea negativa. Si no hubiera llovido ayer, nosotros hubiéramos ido a nadar, ¿verdad? Entonces, will have. If she had spoken English, we would have understood. Bueno, si ella hablara inglés, si ella hubiera hablado inglés, nosotros le hubiéramos comprendido, ¿verdad? If he had been told, he would have been happy. Si él fuera más alto, o si él hubiera sido más alto, él hubiera sido más feliz, ¿verdad? Entonces, pues el third conditional, como ya mencionamos, ¿verdad? Uses, su uso específico es para situaciones imaginarias en el pasado. La palabra acá que nos va a guiar es la palabra hubiera, ¿verdad? Si yo hubiera hecho esto, hubiera pasado esto. Si yo no hubiera hecho esto, no hubiera pasado, ¿verdad? Son las dos estructuras que vamos a estar utilizando para poder formar nuestro third conditional, ¿verdad? Nuestro tercer condicional, que es el que específicamente vamos a estar trabajando. Entonces, ya vimos todos los condicionales desde el zero, one, first, third conditional. Tomen en cuenta, ¿verdad? El uso como sugerencia cuando ya les den, por ejemplo, un ejercicio o ya bien una situación de la vida cotidiana, ¿verdad? Y ustedes digan, bueno, acá, ¿qué condicional tengo que usar? Realicen este análisis, vean cuál es la función que está, bueno, acá, ¿qué función cumple o qué me está diciendo? Si hubiera hecho esto, hubiera pasado esto. Ah, es un third conditional. Acá me está hablando de un hecho científico, es un zero conditional. Recuerde que cada tiempo gramatical cuenta con estructuras especiales. El zero conditional, las dos oraciones van en presente simple. El first conditional tiene sus propios auxiliares. El second y third de la misma forma. Entonces, respetemos eso, respetemos las reglas y también respetemos el uso del if. ¿En dónde va a colocar el if? ¿Al frente o en medio? ¿Verdad? Esos son los condicionales que existen en inglés. Si quieren continuar practicando el third conditional, tiene ejercicios de práctica en el Google Site. Y como yo le comentaba, le voy a agregar de una vez, le voy a agregar lo que es el listado para que usted pueda utilizarlo. Pueda ver lo que es el listado que estuvimos viendo ahorita al inicio de la clase, que es de verbos en tiempos perfectos. Va a decir list of verbs o listado de verbos para que usted pueda estar ingresando y pueda también estar practicando estos verbos, porque recuerde que estos verbos no son verbos en pasado, son verbos en tiempo perfecto, ¿verdad? Así se llaman, ¿verdad? Y también no olvidemos que tenemos pues un video de YouTube en el Google Site por si usted desea complementar un poquito más. Y también tenemos lo que es el video oficial de la universidad para que usted también pueda estarlo viendo y pueda estar practicando un poquito este tema. Como sugerencia, haga oraciones. Yo le sugiero que haga oraciones y otra sugerencia que yo le doy, haga una tabla y ponga todos los condicionales desde el zero hasta el third. Ponga el uso de cada uno en una columna, ponga qué tiempos gramaticales usa cada condicional y ponga un ejemplo para que se le haga un poquito más fácil. Esa tabla le puede ser de bastante ayuda porque ya puede identificar cada condicional, ya puede identificar qué tiempos lleva cada condicional y el uso de cada condicional, ¿verdad? Este sería un tip o una sugerencia que yo le doy. Si usted desea realizarla y la quiere enviar, ¿verdad? Para que yo la verifique, sería excelente.
Como sabemos, esto no cuenta con punteo, es propiamente práctica. Yo como sugerencia le digo que sería excelente si usted la puede realizar para practicar y tener su tablita, ¿verdad?, de los condicionales. Y le va a ser bastante fácil. Cuando ya tenga un ejercicio, va a ver, me sé que el conditional, aquí me dice que su uso es tal, usa estas estructuras y veo el ejemplo, ¿verdad? Y va a ser una forma también de visualizar los condicionales, todos los condicionales, y de una forma un poquito más sencilla, ¿verdad? Bueno, entonces, pues sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.